Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Muy buenos días desde Eureka en Valmiñor. Es un partido de Benjamín Fútbol 7, partido disputado entre Valmiñor y Celta. Valmiñor es tercero en la tabla con 37 puntos, empatado con Colegio Hogar. 4 empates, 3 derrotas. Celta, que juega en este instante, es el líder de esta categoría. 18 encuentros disputados, 18 victorias. Juega por medio de su número 8. Disparo y remate del número 4 del Celta en la primera ocasión. Juega el Celta de nuevo, son su número 2. Un fallo en la entrega. Decimos que estamos en una mañana del sábado. Esta mañana del sábado en Eureka, en Nigrán. Juega el Valmiñor. Fútbol 7 le visita el Celta, que es líder de esta categoría. Jugando el Celta. Los padres buscando al fondo el sol de la mañana gélida. Efectúa un saque de banda al Valmiñor. La devuelve. Balón a la olla. Semifallo ahí, en un balón disputado. Se hace con la pelota ahora en el área contraria del Valmiñor el Celta. Disparo de su número 2, alto, sin peligro. Saque en corto, defectuoso del portero ahora. Se hace la pelota, es ahora en posesión del Celta. Juega su número 8, asiste a su compañero número 9 que remata. Para muy bien el portero en primera instancia, pero el rebote le cae al delantero del Celta y nada pudo hacer el portero, que sí, en una primera muy buena intervención del Valmiñor, pero no ha podido evitar el primer tanto de la mañana. Empieza a salir los rayitos de sol por parte del terreno de juego. Se va descomponiendo el hielo, juega el número 8. Este hielo no tiene nada, con el 9 asiste a su compañero, el número 8 del Celta. Nuac, no recuerdo, disculpa que no sé exactamente cómo era tu número, no lo recuerdo, pero nos conocemos aquí en Chutigol. Creo que era Nuac. Juega el Celta por medio de su número 2. Era César del Celta. Juega ahora el centrocampista del Valmiñor, el capitán del equipo. Una falta a favor del Valmiñor, que también sale alta, sin peligro. Decimos que es todo un hecho heroico por parte de estos niños de categoría Benjamín. Jugar en esta época del año, golazo, casi digo, bueno, perdón, disculpen, casi golazo este número 5, mientras decíamos que estábamos haciendo un comentario que era un hecho que hay que tener en cuenta, el esfuerzo de estos niños de corta edad jugando a primera hora de la mañana, a las 10 de la mañana en esta época del mes de febrero, con estos días fríos que tenemos por la mañana, como se puede comprobar en el terreno de juego, se aprecia bien en el campo, que esperamos no implique daño alguno físico para los jugadores. Es el Valmiñor por banda derecha, la pone en el área, remate de cabeza de calidad, de primeras, el Valmiñor que quiere venirse arriba. Un gol de nivel de este jugador del Valmiñor que acorta distancias contra el Celta en categoría Benjamín Fútbol 7, Eureka, Nigrán, sábado, 10 de la mañana. Juega su número 5, César, abre por la banda derecha el número 2. Sigue el Celta, devuelve a su compañero, tocando la pelota, buscando, abriendo. Pase por banda izquierda de su lateral. Levanta la cabeza, la pone, corta el defensor del Valmiñor, remate y gol, remate a placer, solo, sin marcaje, y el Celta que sigue mostrando de que al llegada no perdonó. Juega el Celta ahora, recibe al centro del campo.
Penetra muy bien 2 de 2 el número 7 del Celta. Llega por banda izquierda a su lateral. Jugada de nivel. Jugada 5 estrellas en chute y gol. De las que estamos acostumbrados en este programa dedicado al fútbol base de Vigo y comarca. Decir que todos los equipos tienen cabida aquí en nuestro programa, algunos salen más que otros, por una serie de circunstancias, de coberturas técnicas para los medios que tenemos y disponemos, pero de verdad que no queremos dejar a ningún club, a ningún equipo fuera de chute y gol, sobre todo en primera división. No podemos llegar a todas las categorías y a todas las divisiones. No obstante, iremos aumentando y trabajando para poder ofrecer más partidos, más cortos, dentro de nuestra posibilidad del juego al Celta por medio de ese número 7 con un balón dentro del área. Otro gol del Celta, el partido está decantado ya para el color celeste, por eso son líderes absolutos con todos sus partidos ganados y jugados, quiero decir jugados y ganados. Juega este lateral izquierdo que tiene dando mucha calidad, me gusta este niño, recibe aquí su número 12 solo, control, se hizo lo que pudo, seguimos aquí, me gusta este fútbol. Sigue el Celta jugando, el Valmiñor tiene dificultades para poder acercarse a la portería del Celta, causa muy poco peligro, disparo ahora entre parada de portero y un poste. El portero del Celta como si estuviera un poquito aburrido sin trabajo. Un córner sin consecuencias, el entrenador del Valmiñor resignado, los del Celta observando a sus niños y los del banquillo también por ambos equipos. Valmiñor, Celta, Benjamín, fútbol 7. Valmiñor de blanco, Celta de color oscuro. Después de este intervalo de descanso, se reanuda el encuentro. Juega el Celta ahora por medio de su número 11. Balón atrás. Patea la pelota, un disparo desde 25-20 metros en fútbol 7 que sorprendió al portero del Valmiñor nada más iniciada la segunda mitad. Sigue insistiendo el Celta, tocando por abajo, jugando el balón por el suelo, como tiene que ser. Tipo Barça, claro. Sin desmerecerlo del Madrid. Ni de uno ni de otro. Juega el Celta ahora contra por medio de este jugador. Va a encarar en defensa. Se va por velocidad, por fuerza. Encara, tira. Esto en vivo y en directo aquí en Nigrán. Esto es un gol de calidad, de potencia, jugada, técnica. Es fantástico. Buena parada ahora un portero. Coge rechace, pega en el poste. Apuros para el Celta. Apuros para el Valmiñor, quiero decir. Apuros para el Valmiñor. De nuevo el Celta que insiste, va el Valmiñor, no puede, ya la corta la pelota esa jugada. Un gran disparo con una muy buena parada del portero del Valmiñor. En un tiro a puerta durísimo. Benjamín fútbol 7. Estamos ya casi finalizando este encuentro. Además en Nigrán, en Eureka, mañana de sol, pero como estos días muy fría. Estamos ya pasado el Ecuador de la segunda parte. Juega el Celta por banda derecha. Opta por el disparo, que sale fuera. Ahora es por banda izquierda el equipo celeste. Muy buena parada del portero del Valmiñor, que ha hecho y ha cuajado una muy buena actuación. Ahora el Celta que se planta aquí delante, juega con su compañero que remata de primeras al larguero, recoge la pelota, con suerte el portero del Valmiñor. Árbitro femenina, buen arbitraje por parte de esta colegiada. Remate de cabeza de calidad del número 4 del Celta y buena parada del portero del Valmiñor.